Tacualeche, la casa de las 100 puertas. 1 no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Gabriel García Márquez. Tacualeche es una comunidad ejidal, la más extensa e importante, solo detrás de la cabecera municipal, perteneciente al municipio de Guadalupe. Se ubica a 26 kilómetros de la capital zacatecana, con un clima predominantemente semiárido y frío, y con una economía creciente, pero donde resaltan las actividades agropecuarias. Ejemplo claro de ello es la exportación de zanahoria por parte de consorcios de productores agrupados con presencia internacional. Los antecedentes históricos escritos más remotos, según lo relata el cronista del pueblo Jesús Noriega, así como Juan Antonio de León, en sus textos históricos informativos, se remontan al siglo XVII, donde se hace referencia a un poblado denominado El Bermejo, lo que posteriormente pasa a ser conocido como el Rancho de Tacualeche. Entre los relatos históricos destacan aquellos que mencionan que en dicha región existía un asentamiento de pobladores posiblemente chichimecas o descendientes de los mismos, que atacaban las empresas que circulaban por la región cargadas de productos minerales y alimentos extraídos de las diversas regiones de lo que hoy es nuestro país. En uno de esos atracos, los pobladores obtuvieron una imagen religiosa de la Virgen del Refugio, que actualmente es patrona del pueblo, y además tiene una parroquia destinada a su culto y veneración y se ubica en esta comunidad. Y para poder entender el porqué del singular nombre que distingue al poblado, es preciso adentrarnos en los albores de la historia colonial y la organización de las haciendas. Este centro poblacional tiene una trascendencia importantísima en los albores históricos de nuestro estado, pues su origen se remonta a épocas coloniales, donde surge el concepto de las haciendas como encomienda de latifundios otorgados por la corona española a una familia o individuo denominado hacendado, que hace de una especie de señor feudal con derecho de explotar las tierras asignadas, así como los recursos que de ella emanen. Esta fue la base de organización surgida en México novohispano en el siglo XVI, de la adquisición de la propiedad privada, y representó la piedra angular de la economía colonial que se dedicaba a la explotación de los latifundios destinados a diversos rubros como la agricultura, la ganadería, la minería, el pulque, entre muchos otros. Este sistema de organización y producción económica se mantuvo vigente hasta el siglo XX, con la Revolución Mexicana, donde se pudo realizar la repartición agraria siguiendo el lema de insurrección de Emiliano Zapata, el caudillo del sur: la tierra es de quien la trabaja. Las haciendas, a su vez, se subdividían en estancias, que no es otra cosa más que extensiones del asentamiento principal, y estas, a su vez, se dividían en aguajes, mismas que dotaron de prosperidad y trascendencia a la provincia de Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas, actual Zacatecas. La historia del pueblo tiene lazos intrínsecos con la hacienda de Trancoso, misma que en 1826 fue adquirida por el hacendado Antonio García Salinas, hermano de un ilustre zacatecano bien conocido, Francisco García Salinas o Tata Pachito, cuya familia propició un gran auge económico durante el periodo independiente y hasta después de la Revolución. De tal suerte, lo que hoy es Tacualeche era una extensión de la hacienda de Trancoso y se caracterizaba por encontrarse en el camino real tierra adentro. En esta porción de tierra se ubicaba un enorme ordeñadero o establo donde se comercializaba el producto lácteo y generalmente se pedía un tlaco, es decir, el importe de la mitad de un cuarto de real, que en ese entonces era la moneda de más baja denominación y se mantuvo vigente hasta los primeros años del México independiente. Los tlacos eran, pues, monedas de cobre, y éstas se acuñaban de manera regular, pero solo dentro de una región determinada, ya fuera por algún comerciante en particular o bien por una hacienda y sus estancias, es decir, había infinidad de ellas, y dado su bajo valor, solo podían ser comercializadas dentro de esa misma zona y venían a ser el medio de pago a los trabajadores por sus servicios en la hacienda y podían ser únicamente utilizados en las tiendas de raya. Un dato particular es precisamente que a estos recintos
las tiendas de raya, se les denominaba así debido a la alta tasa de analfabetismo predominante en esas épocas, donde los trabajadores, al no saber leer ni escribir, anotaban una raya en el registro contable y administrativo de la hacienda, validando así su retribución. Es así que llegamos entonces a la etimología de la palabra taco a leche, proveniente de la comercialización del producto lácteo por un tlaco. La palabra tlaco es de origen náhuatl y significa mitad. En esta comunidad es posible encontrar vestigios vivos que son prueba de la historia de una nación joven y en búsqueda de su identidad nacional y formas de vida. En el centro histórico de este pueblo es posible encontrar, aún en buen estado, una serie de construcciones que datan del siglo XVIII y XIX, el casco de la hacienda, tales como los silos, mejor conocidos como los conos, que fueron bodegas de almacenamiento de los productos que en la hacienda se producían, siendo estos ganado ovino, bovino, caprino, equino y asnal, así como granos como maíz, frijol y demás productos de extracción agrícola, y que hoy en día son propiedad privada y tienen diversos usos, entre ellos el de casa-habitación. También es posible encontrar el viejo establo con hornos, donde se sometía a cocción la piel de los animales, así como la carne para consumo o pago por labores. Más adelante podemos encontrar la emblemática Casa del Reloj, que se cree fue la tienda de raya y que actualmente pertenece a la descendencia del exgobernador Francisco E. García, para finalmente encontrarnos frente a esta, la joya de la arquitectura e identidad local, la Casa Grande o la Casa de las 100 Puertas. Este recinto cuenta con un área de 2.560 metros cuadrados, conformada por 24 habitaciones distribuidas entre la planta baja y el primer piso. Cuenta también con un sótano y un mirador en forma de corona ubicado en la parte superior de la construcción, que permite tener una visión amplia del pueblo y sus barrios y calles circundantes. En la actualidad, esta se encuentra rehabilitada y es un centro comunitario de arte y cultura popular, además de albergar en uno de sus amplios salones la Biblioteca Pública Otilio Montaño, que, como dato particular, posee un tapiz como mural panorámico de la Batalla de Austerlitz, también conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, del pintor francés François Hérard, que representa la batalla que consagró al emperador Napoleón Bonaparte contra las huestes ruso-austriacas en el año de 1805. Se cree que puede ser una obra original o bien una réplica muy bien conservada. Actualmente la Casa Grande se ubica en la calle 2 de Abril, marcada con el número 4, en pleno centro de la comunidad, con una fachada de 13 arcos de cantera roja y un balcón donde en tiempos antiguos paseaban los habitantes del recinto, particularmente las tantas concubinas del dueño de la hacienda. La construcción de dicho inmueble se remonta al año de 1891. La leyenda popular cuenta que fue a raíz de un cortejo amoroso, pues el que ya en este entonces era el hacendado, Antonio García Rojas, nieto del primer dueño, en su afán de desposar a una joven, el padre de ésta le pone como condición para aceptar su propuesta, le construya una mansión que tenga 100 puertas. Así que durante 4 años, este recinto se erigió y finalmente se terminó de construir y pasó a ser la casa-habitación de las concubinas y los administradores, pues según se dice, en realidad el hombre radicaba aún en España y solo regresaba para llevarse la producción acumulada que redituaba la hacienda y sus estancias. Lo curioso de este recinto es que a la fecha solamente se contabilizan 99 puertas, quedando en secreto la ubicación de la número 100. De la historia amorosa se sabe poco. Las leyendas populares cuentan que el joven hacendado no tuvo buena suerte en este cortejo amoroso. Se dice además que hubo una suerte de venganza pasional y que, como muchas otras jóvenes raptadas, la chica en cuestión no volvió a ser vista en la región, incluso llegando a rumorearse que fue privada de la vida al interior de la misma casa que fue construida para ella. Pero sea cual sea el desenlace de esta historia, la edificación vino a ser el sello de identidad de un pueblo que, posterior a la repartición agraria y habiendo pasado
de ser propiedad privada durante algún lapso de tiempo, el comisariado ejidal logró convertirse en propietario de la casa de la hacienda que hoy en día mantiene intacta la memoria histórica de nuestra comunidad. Los relatos y crónicas de la vida del pueblo vienen de voz de los mismos actores. La señora Ángela, quien actualmente cuida de esta, nuestra casa grande, y que es una fiel y apasionada de la historia de la comunidad, tuvo a bien relatarme un par de datos que escuchó de su abuelo, el señor Dimas, quien fue peón de confianza de la hacienda. Se dice que por la desconfianza del hacendado de ser robado por los trabajadores y aprovechando el adoctrinamiento al que fueron sometidos nuestros antepasados, este ordenó la construcción de una capilla para que los trabajadores acudieran a confesar sus pecados, pero que el párroco que estaba ahí era más bien un charlatán que refería las confesiones al capataz, quien con una fama de sádico y sanguinario no permitía réplica alguna y fusilaba de inmediato a los implicados. También se dice que oculta en algún sitio de la construcción existe una bóveda donde se resguardaban los tesoros, pues el señor comenta que en diversas ocasiones y por las noches el capataz cubría de ojos y encadenaba a los trabajadores unos con los otros para hacerlos entrar a un sitio secreto y donde cargaban o depositaban inmensas cantidades de dinero y minerales preciosos obtenidos de la explotación de la región. Respecto a los pagos que recibían en la tienda de raya, estos consistían, sin distinción alguna, en granos de cereal para alimentarse, cebo de animales, caucho para la fabricación de guaraches y un trozo de manta trigueña, así como un sombrero de palma, y si algo sobraba, un poco de carne de animales viejos y enfermos. Dado que durante aquellos años se estilaban familias grandes, los niños varones empezaban a trabajar desde muy pequeños para contribuir al gasto corriente de esa familia numerosa. Los relatos varían también según la tradición oral o escrita. Por un lado, los primeros señalan que el hacendado no tuvo gestos de humanidad con la población, mientras por el otro, los relatos escritos retratan a la familia García Salinas y sus descendientes como personas ilustres y preocupadas por los pobladores y el desarrollo de la región. Se dice incluso que cuando explotó la Revolución Mexicana, los alcances de la lucha armada no alcanzaron la población y que fue solo con la reforma agraria que el modo de vida y producción en la población se vio alterada. Dicho que me parece difícil de aceptar, dado un acontecimiento histórico trascendente para el triunfo del ejército revolucionario, la toma de Zacatecas, y un antecedente sangriento que escribe las páginas de la historia de la hermana hacienda de Trancoso, donde 18 campesinos trabajadores se levantaron en armas para exigir y unirse a los ideales revolucionarios que terminan con el asesinato de estos, quedando impune el hecho y que actualmente son conocidos como los mártires de la Blanquita. A la muerte del dueño de la hacienda, Antonio García Rojas, esta queda en manos de la familia Salinas, administradores de la misma, cambiando constantemente de propietarios hasta que en 1952 es adquirida por los ejidatarios del pueblo. Es indudable que la Casa Grande se convierte en un pilar de la vida comunitaria, llegando incluso a ser set de filmación de diversas películas de la época de oro del cine nacional, ambientadas en la época revolucionaria, muchas de ellas protagonizadas por el también zacatecano Antonio Aguilar, tales como Emiliano Zapata, Los Marcados, El ánima de Sayula, Sabor a sangre y muchas otras más. Recuerdo que mi abuela, quien nació en el año de 1924 aproximadamente, me llegó a contar de cuando el pueblo entero se convertía en una calca exacta de la vida en estos tiempos. Y es que, a decir verdad, muchas veces en los pueblos pareciese que las manecillas del reloj histórico avanzan despacio y se congelan en el tiempo. Es así que, haciendo lo que la cotidianeidad les dictaba, los habitantes del pueblo se convirtieron por unos días en estrellas de la pantalla grande. Pronto el recinto empezó a ser destinado para llevar la educación a nuestro pueblo. A partir del año 1952 se convirtió en el recinto que albergaba la escuela primaria Emiliano Zapata, donde yo cursé mi educación básica.
En 1974 se establece en el recinto el Jardín de Niños General Felipe Ángeles, que también fue mi kinder, y tanto la primaria como el preescolar se ubican sobre la misma calle de la construcción, pero ya contando con un patrimonio propio. A finales de la década de los 70 se usó como salón de baile, e incluso me comenta mi mamá que también servía como cine, donde se proyectaban filmes de lo que hasta el día de hoy forman parte de la cultura popular mexicana, como lo son las sagas del Santo. A mediados de los 80 se empiezan a impartir talleres de capacitación e incluso se establece un bachillerato tecnológico agropecuario que permite a la población poco a poco incursionar en la educación media superior y capacitación para el trabajo. Mis recuerdos más remotos son en la segunda parte de la década de los 90, cuando iniciaba ya en la región la Escuela Preparatoria Estatal Jaime Torres Bodet y algunos salones se ubicaban dentro de esta bonita casa. Es decir, la Casa Grande ha sido parte fundamental de la educación de mi pueblo, sueños, metas, profesiones y oficios aprendidos, pero sobre todo, una identidad que converge en los confines de esta ex hacienda. Tacualeche es, sin duda alguna, la comunidad más importante de esta región. Ahí se concentran las instituciones educativas de educación básica avanzada y media superior. Es un centro importante de comercio y conexión con las urbes cercanas como lo son Guadalupe y Zacatecas. Muchos han sido los esfuerzos de pobladores y activistas para lograr que el Congreso Estatal dote de autonomía a esta región y le dé el título de municipio, puesto que a la fecha Guadalupe destina solo lo indispensable para cubrir las necesidades de la gente del pueblo. Un pueblo que, pese a las circunstancias, siempre ha sabido ser solidario, trabajador y honesto. Y por supuesto, consciente de la riqueza histórica de la que están plagadas sus calles de tierra colorada. Actualmente el municipio de Guadalupe promociona la afluencia turística con la triada de comunidades del Camino Real Tierra Adentro, que se conforman por Santa Mónica, Zóquita y Tacualeche. Sin embargo, considero que no se promociona lo suficiente ni se inyecta de inversión a un sitio que puede obtener muchas más de las visitas cortas de la comunidad religiosa que visitan el templo del Santo Niño de las Palomitas, ubicado también en el pueblo. Una idea novedosa sería la implementación de un programa de presentación de leyendas actuadas o narradas con apoyos visuales dentro del recinto, donde el espectador pueda adentrarse en historias locales que han sido transmitidas por nuestros antepasados, como las concubinas raptadas para vivir enclaustradas en la casa, los tesoros ocultos o los fusilamientos a campesinos por culpa de la ambición de unos cuantos. Tacualeche es un pueblo que en el nombre mismo lleva su historia, su importancia y la grandeza de sus habitantes. Es importante recuperar los espacios públicos, el dotar de identidad y orgullo a la población más joven que pueda llegar a conocer lo que este pueblo tiene por contarnos a través de sus edificaciones e historias. En la actualidad, algunas pocas actividades son llevadas a la población tacualechense. Este sitio se convierte en un punto de reunión para los actos más representativos del colectivo social. En este tenor, es menester que los órdenes de gobierno empiecen a descentralizar las actividades de nuestra capital zacatecana, como lo son las actividades del Festival Internacional del Folclor, el Festival Cultural o el del Teatro de Calle, acercando la cultura y las artes a otros municipios y poblados fuera de la capital. Aparte de recuperar el uso de los espacios públicos, es una buena forma de despertar el interés en los jóvenes y niños que para unirse a estos grupos artísticos pueden ver esta la forma de interactuar con ellos. Finalmente, concluyo diciendo que quizás los tesoros de los que hablan los antiguos pobladores están más a la vista de lo que se cree, y es el corazón y la honestidad de la gente de este pueblo. De eso no lograron despojarnos los invasores. Eso se queda aquí, porque la grandeza de un pueblo está en su gente.